Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso, para grado sexto, estaremos hablando un poco del relieve de la Tierra. Recuerden que en clases anteriores hablamos del universo, teorías del origen del universo, la formación de algunos componentes del universo específicamente, y nos centramos en nuestro sistema solar y en el planeta Tierra, hablando de las capas precisamente de nuestro planeta, teniendo en cuenta la atmósfera y los componentes internos a nivel de la litosfera y la astenosfera, hablando del núcleo, el manto, entre otras cosas. Y hoy vamos a estar hablando de el relieve. Entonces, el relieve o topografía precisamente terrestre se refiere a la forma y elevación de la superficie de nuestro planeta. Esta superficie se compone de muchas geoformas, como se les dice, montañas, cordilleras, ríos, valles, mesetas, entre otras, que nos ayudan a comprender la evolución de nuestro planeta. Recuerden que hace más o menos unos 4.600 millones de años se viene creando nuestro planeta Tierra, se viene formando. ¿Y por qué digo creando? Porque ha sido un proceso continuo de formación, ¿vale? No ha terminado su ciclo específicamente y sigue modificándose por elementos geológicos, cambios en la atmósfera, terremotos, todo eso que van modificando la estructura de nuestro planeta. Van precisamente mostrando que es una estructura continua de cambio. Entonces eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. La formación del relieve terrestre es el resultado de procesos geológicos complejos que han tenido lugar a lo largo de millones de años, como les decía. Por eso se habla de las eras geológicas, que es el componente de estudio de la geología para entender desde el león más antiguo, el león adiano precisamente, que fue el primero donde se entiende la formación de la Tierra, el volcanismo que había, las lluvias de meteoritos y cómo va evolucionando precisamente ese tiempo geológico hasta el día de hoy, donde hablamos de una estructura determinada, los continentes, la vida en la Tierra, el ser humano en la Tierra, ¿vale? Y todos los procesos que hoy en día se encuentran ocurriendo en nuestro planeta. Entonces, distingamos los tipos de relieve. Hay dos tipos de relieve bastante amplios. El relieve terrestre, que es el primero del que vamos a hablar, y el relieve costero, ¿vale? Que es el de tipo marino específico. Entonces, tipos de relieve. Tenemos acá cuatro grandes y bastante interesantes. Son las montañas, las llanuras, las mesetas y los valles. Nos dice que las montañas son elevaciones prominentes de terreno que se elevan por encima del nivel circundante y pueden formarse por fuerzas tectónicas, actividad volcánica o procesos de erosión, y varían en altura, tamaño y pendiente, y albergan ecosistemas únicos adaptados a las condiciones climáticas de gran altitud. Algunas de las cadenas montañosas más famosas del mundo son los Andes, los Himalaya y los Alpes. Los Andes ubicados en Sudamérica, el Himalaya precisamente en Asia y los Alpes en Europa. Entonces tengan en cuenta que las montañas son una elevación bastante alta de tierra que por lo generalmente termina en un pico, ¿ok? En algunos un pico nevado y la montaña se llamaría nevado específicamente. Otros se forman como cadenas montañosas y son denominados cordilleras, y entendemos que pueden haber tres tipos de formación importantes: actividad tectónica por el choque de placas, volcánicas o procesos de erosión, que es la degradación específica de una parte de una montaña que puede dar origen a otro tipo de formación. Las llanuras, como su nombre lo indica, es algo llano, son extensas áreas de terreno relativamente plano y de baja elevación. Suelen ser el resultado de la sedimentación de materiales a lo largo del tiempo y proporcionan amplios espacios para la agricultura y el desarrollo urbano. Algunos ejemplos de llanuras importantes son la llanura amazónica, la llanura de Siberia y las llanuras centrales de Estados Unidos. Y hacia precisamente Colombia, centrándonos en el caso específico de nuestro país, los llanos orientales, que son vastas regiones, extensas regiones de llanuras. Las mesetas, ¿vale? Que son una figura muy conocida precisamente en el antiplano cundiboyacense y son extensas áreas elevadas de terreno relativamente plano con bordes abruptos que se forman por procesos tectónicos y erosivos,
Muchas mesetas se encuentran en regiones áridas y semiáridas como el altiplano andino, el Tíbet y la meseta iraní. Estas áreas elevadas tienen un gran impacto en los patrones climáticos y albergan una flora y fauna única. Y por último, los valles, que esta es una forma también que vemos muchísimo en Colombia, que es la bifurcación que se genera entre dos montañas que da origen a un valle. Por lo general se llaman valles en B porque hacen esto, una montaña, ¿sí ven? El valle y la otra montaña. Entonces es específicamente, se podría decir, la bifurcación entre dos montañas que da origen a un valle. Entonces, los valles son depresiones alargadas en el terreno, a menudo formadas por la acción de corrientes de agua, glaciales por lo general, y varían en tamaño y forma, desde las estrechas cañones hasta las amplias llanuras fluviales. Entonces, por eso es que nos dice, a veces están mediadas por un río, porque las montañas, al estar pegadas, empiezan a erosionarse y el río empieza a ser una figura de valle en B. Por ejemplo, la imagen que veían al principio de la diapositiva, miren. Entonces está el valle en B y un río en la mitad. ¿Ok? Esos son los tres tipos. Entonces recuerden, montañas, llanuras, mesetas y valles. Ahora hablemos de las montañas y las cordilleras. Entonces siempre se dice la cordillera de los Andes, pero ¿qué es una cordillera? Y el concepto más sencillo para entender qué es una cordillera es la unión o masificación de montañas una tras de otra que genera una estructura llamada cordillera. Entonces, las montañas y cordilleras son formaciones geográficas impresionantes que dominan el relieve de la Tierra. Estas gigantescas estructuras de roca y hielo se elevan majestuosamente hacia el cielo, a menudo con picos cubiertos de nieve que brillan bajo la luz del sol, y las cordilleras son cadenas montañosas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Entonces tenemos dos importantes, cordillera del Himalaya, cordillera de los Andes. La formación de las montañas se debe principalmente a procesos tectónicos, como ya lo habíamos mencionado. Por el choque de placas tectónicas se generan este tipo de elevaciones. Y como yo les comentaba en videos anteriores, cuando hablamos de los tipos de placas tectónicas y los diferentes procesos que generan este tectonismo de placas, el monte Everest se creó precisamente por un proceso tectónico, en donde una parte perdón, del país de la India hoy en día choca con el continente asiático y ese choque de una parte bastante grande de terreno contra el continente asiático genera la elevación de la cordillera de los Andes y el monte Everest. ¿Ok? Ahora los valles y depresiones. Los valles y las depresiones son accidentes geográficos caracterizados por tener una superficie más baja que el terreno circundante, como les digo, por lo general dentro de dos montañas. Estos accidentes se forman a través de diversos procesos naturales, como la erosión causada por ríos, glaciares o movimientos. Para los que no entienden erosión, ¿qué es precisamente la pérdida de material sedimentario de las montañas o de algún tipo de relieve. La erosión es constantemente creada o generada por corrientes tanto de viento como de agua. ¿Y qué hacen? Que chocan constantemente contra algo y lo van erosionando, van desgastándolo. Eso es técnicamente erosión. En los valles a menudo se encuentran ríos y arroyos que han ido modelando el terreno a lo largo del tiempo. Estas cuencas fluviales son fundamentales para el desarrollo del asentamiento humano y actividades agrícolas. Un ejemplo tangible en Colombia es hacia Santander. Por ejemplo, el río Chicamocha genera lo que es precisamente un valle en B entre dos grandes relieves montañosos. Tanto los valles como las depresiones cumplen un papel esencial en la configuración del relieve terrestre, ya que influyen en la distribución de la vegetación, la fauna y las actividades humanas. Tengan en cuenta. Ahora bien, mesetas y llanuras, que son las otras dos terrenos planos, las mesetas teniendo en cuenta que son un terreno un poquito elevado con un terreno plano. Y las llanuras, un terreno totalmente plano. Entonces es importante que tengan en cuenta más o menos el paisaje que ustedes están viendo en las imágenes es relacionado con lo que ven específicamente como concepto. Entonces las mesetas parecen montañas chiquiticas a las que han aplanado y las llanuras pues vastas extensiones de terrenos planos. Ahora bien, formas de relieve costero. En este caso, vamos a hablar de lo que es las geoformas que se generan debido por la erosión o las fuerzas inmensas que tiene el oleaje, las corrientes marinas, entre otras.
Entonces empecemos a hablar de qué tipos precisamente de formaciones se generan en las partes costeras. Entonces tenemos específicamente lo que son las playas, los terrenos escarpados, como el que ven en la imagen específicamente generado por la erosión del agua, y lo que sería específicamente los tipos de penínsulas, entre otros, que son terrenos muy similares a los que vemos en la costa pacífica de nuestro territorio, al igual que los acantilados formados por rocas resistentes a la erosión, entre otros, ¿vale? Y más allá de entenderlos como elementos creados por el ciclo geológico y erosivo del agua, son elementos bastante bellos y bastante interesantes de explorar para el ser humano y que generan específicamente actividades y prácticas económicas con los que los seres humanos podemos generar comercio, turismo, entre otras. Ahora, hablemos de los accidentes geográficos de origen volcánico. Entonces, algunas islas son creadas precisamente por el volcanismo. Las dorsales oceánicas, que es como se le denomina a los volcanes submarinos, cuando generan una erupción, generan material, se podría decir volcánico, que se empieza a enfriar y genera islas. Entonces, los accidentes geográficos de origen volcánico son una de las formas más impresionantes y dinámicas del relieve terrestre. Estos se forman a partir de la actividad volcánica que da lugar a la creación de montañas, conos, calderas, cráteres y otros rasgos distintivos de paisaje. Algunas de estas formaciones incluyen los imponentes volcanes, los cuales pueden alcanzar alturas impresionantes y dominar el horizonte con su presencia majestuosa. Por ejemplo, lo que sería un elemento concreto sería Hawái, una isla volcánica supremamente imponente por un volcán central que tiene y que ha generado erupciones que han causado desastres naturales muy impactantes. Lo siguiente son los accidentes geográficos de origen tectónico, de los que ya hemos hablado un poco más. Debido al tectonismo de placas se generan muchos accidentes geográficos, montañas, fallamiento. No sé si en algún contexto vieron una película que se llamaba precisamente La falla de San Andrés, que es una ruptura en lo que es la corteza terrestre que genera que se presenten terremotos de mayor magnitud. Estos accidentes geográficos, por lo general de origen tectónico, no son solo impresionantes visualmente, sino que también tienen un gran impacto en la vida y las actividades humanas, porque modifican lo que es el componente natural de la sociedad, porque se pueden presentar bastantes riesgos de desastres naturales cerca de las zonas de estos accidentes geográficos. Por ejemplo, las ciudades que están más cerca de cordilleras y de zonas montañosas son más propensas a tener actividad sísmica y claramente pues a un mayor impacto de estos desastres naturales. Ahora bien, ¿cuál es el impacto del relieve en la vida humana? Ya hemos hablado un poquito de las consecuencias, pero veámoslo desde este punto, desde tanto económico, social, ambiental. Nos dice que las llanuras y mesetas son elementos que facilitan el establecimiento de asentamientos humanos. Recuerden que eran favorables para la agricultura. Los valles y depresiones proporcionan tierras fértiles y acceso a recursos hídricos, los ríos. Y las costas y accidentes geográficos costeros ofrecen oportunidades para el desarrollo de actividades portuarias, pesca, turismo y otros sectores. Y las montañas y cordilleras, por ejemplo, pueden representar tierras y barreras geográficas que dificultan el desplazamiento y el intercambio comercial entre regiones. Sin embargo, también pueden promover recursos valiosos como minerales, maderas, pastizales y tierras para la ganadería. Así es que el relieve terrestre también influye en la distribución de la población. Algo que siempre se piensa es que el hombre transforma precisamente el relieve como un proceso de transformación del entorno. Y no, no es así. El relieve es el que condiciona de una forma determinista, como dirían algunos geógrafos, al ser humano. Hoy en día tenemos más elementos tecnológicos para modificar el relieve, pero antiguamente el relieve era el que condicionaba al hombre para ubicarse, para cultivar, para generar precisamente actividades. Y esto lo vemos con las civilizaciones antiguas, tanto en Europa como en América, donde se presentaba este tipo de situaciones debido a el tipo de geografía en el que se encontraban estas culturas.
y para algunos era difícil acceso a algunas regiones, para otros los condicionaba para que sus actividades económicas fueran propias de un lugar determinado, a otros les daba los beneficios por medio de recursos naturales, entre muchos elementos que generan un impacto directo en la vida del ser humano y la sociedad por medio del entendimiento del relieve. Y como conclusión, y pues a grosso modo, vamos a ver que a lo largo de la presentación estuvimos hablando de diferentes temas. Relieve terrestre, relieve costero, que son montañas, que son cordilleras, que son valles, que son llanuras, que es una península, por ejemplo, entre otras. Y directamente es importante entender que todo el relieve de la Tierra tiene un impacto directo en la sociedad y en la vida humana y que todos estos elementos son fundamentales para entender por qué se localizan las ciudades, por qué en determinados contextos en una zona se produce un recurso natural específico, por qué la papa se produce hacia Boyacá, por qué las frutas hacia la costa, por qué en zonas áridas no se puede cultivar. Todo esto lo determina el relieve, ¿vale? Entonces chicos, espero les haya gustado mucho el video, es un video bastante cortico, el relieve se debería explicar mucho más, de forma mucho más compleja, pero espero hayan entendido los puntos claves y que si tienen alguna duda en la tutoría estemos hablando. Muchísimas gracias.